Dios los bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es una bendición poder saludarles una vez más a través de este medio. Agradecemos a Dios sus bendiciones, los cuidados que ha tenido para nosotros hasta este momento. Y vamos a pasar a la reflexión de la palabra del Señor. Y para ello yo quiero invitarles para que busquen en su Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 14 y el verso número 27. Estoy seguro que es un versículo conocido para muchos de ustedes, pero es extraordinario y muy adecuado para estos momentos que estamos viviendo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27, dice así: en el nombre de Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo quiero invitarles para que hagamos una oración en esta noche. Padre que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad en esta noche de poder alabarte, de poder adorarte juntos. Ya hemos cantado a tu nombre, ya hemos reconocido tu grandeza, tu fidelidad y los cuidados que has tenido para nosotros. Agradecemos la oportunidad de estar juntos como familia, Señor, para escuchar la reflexión de tu palabra. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que extiendas tu mano de misericordia y que puedas tocar una vida, que puedas tocar un corazón, que puedas tocar un cuerpo enfermo, que puedas tocar un alma abatida, un espíritu quebrantado, y a través del poder de tu palabra y la presencia de tu espíritu hagas un milagro. Usa mi boca, Señor, usa mi mente, usa mi corazón para que tu palabra sea predicada como es necesario, como tú quieres que se haga. Y en todo te daremos la gloria a ti, por Jesucristo nuestro eterno Salvador. Muchas gracias. Amén. Amén. Yo le he puesto un título a esta predicación y la he llamado Nuestros recursos para superar la crisis. De eso quiero hablarles en esta noche, sobre nuestros recursos para superar la crisis. Continuamos viviendo tiempos complicados debido a la contingencia de salud que enfrentamos. El mundo entero está siendo convulsionado en sus sistemas. La mayoría de los países tienen el mismo sentir y ahora expresan públicamente: no estábamos preparados para enfrentar esta crisis. No contábamos con la infraestructura necesaria para salir adelante. No contábamos con recursos suficientes para superar la situación. No contábamos con los programas adecuados, etcétera, etcétera. La mayoría de las naciones están enfrentando deficiencias en todos sus sistemas. Hay muchas preguntas sin respuesta, muchos cuestionamientos en la actualidad que se quedarán en el aire, que no habrá nadie capaz de responderlos. Pero yo quiero pasar de lo general a lo práctico y hacer algunas preguntas de forma individual para nosotros esta noche. Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos con los que contamos nosotros para enfrentar esta crisis que nos envuelve? ¿Qué respondería usted? ¿Qué responderíamos nosotros? Probablemente algunos digan: no tengo de qué preocuparme, tengo dinero suficiente ahorrado para superar este tiempo de crisis. Otro contestaría: yo tengo suficiente comida almacenada, no importa cuánto se alargue la contingencia. Alguien podría presumir: estamos tomando medidas preventivas y siguiendo al pie de la letra las recomendaciones que las autoridades nos están haciendo. Pero tengo otra pregunta: ¿será esto suficiente? ¿No nos irá a hacer falta nada? ¿No iremos a enfrentar el mismo desafío que las naciones están enfrentando en la actualidad? Miren, amados hermanos, todo lo que podamos mencionar es humano, es terrenal y por lo tanto es limitado y se termina. Es de suma importancia que consideremos los recursos espirituales con los que contamos. Cuando me refiero a recursos espirituales, me refiero a todo lo que viene de parte de Dios, todo lo que Él nos da a nosotros, sus hijos. Me refiero a lo que no se termina, me refiero a lo que no cambia, lo que realmente nos dará el poder para que podamos enfrentar y superar esta crisis de salud que nos está envolviendo. Desde el punto de vista que les comento, yo quiero que nos preguntemos: ¿cuáles son los recursos con los que contamos para superar la crisis que estamos enfrentando?
Yo quiero invitarles para que encontremos la respuesta por medio de la palabra de Dios y que veamos a la luz de ella 4 recursos que tenemos a nuestra disposición como hijos de Dios para superar la crisis que nos envuelve. Acompáñenme, por favor. Recurso número 1. Nuestro primer recurso con el que podamos contar se encuentra en el versículo que hemos leído, el versículo número 27. Mire qué extraordinario recurso nos da el Señor. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso decía al inicio que es un mensaje muy adecuado para la situación que estamos enfrentando. Es una paz extraordinaria y es una paz muy diferente al concepto que tiene el mundo de paz. El mundo piensa que la paz es ausencia de conflicto, es ausencia de problemas. El mundo piensa que tener paz es no tener complicaciones, no tener escasez, no tener enfermedad. El concepto que el mundo tiene acerca de la paz es muy limitado y muy condicionante. El Señor tiene un concepto distinto. Está hablando del shalom de Dios. Está hablando de la paz en medio de la crisis. Está hablando de paz en medio de la escasez. Está hablando de paz en medio de la enfermedad. Está hablando de paz en medio de la circunstancia negativa. Está hablando de un recurso extraordinario que viene de la presencia de Dios, que viene de parte de Dios, y es un recurso extraordinario. La paz de la que habla el Señor no es algo que se pueda comprar y almacenar. Si esta clase de paz de la que habla el Señor, que puede uno disfrutar en medio de la crisis, se vendiera en los supermercados, creo que en lugar de rollo y de productos básicos, almacenaríamos abundante paz para lo que se avecina, para lo que estamos viviendo. Pero no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda almacenar. Si fuera así, la Soriana, H-E-B, Walmart estaría abarrotado con filas y filas de personas queriendo comprar paz, queriendo comprar este recurso extraordinario para enfrentar la crisis que estamos viviendo. No es algo que se pueda fabricar. Sería un buen negocio en nuestros días, en nuestra crisis, en nuestra situación. La mercadotecnia estaría a la orden del día en relación a la venta de la paz. Estarían saturados los supermercados de ella, pero no es algo que se pueda fabricar. No es una fórmula que una empresa haya descubierto o un laboratorio haya encontrado. No es una fórmula. No es indiscutiblemente que es algo más. Cuando el Señor habla de paz, está hablando del resultado de dejar nuestra angustia en sus manos. Hay una recomendación que la Escritura nos hace a través del apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo número 4, versículo número 6 y versículo número 7. Busquen su Biblia si puede hacerlo, o escuche la lectura de la palabra del Señor. Filipenses 4, 6 y 7 dice, es una recomendación extraordinaria: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo número 7, mire, y la paz de Dios no es la que usted puede comprar, no es la que en teoría se puede fabricar, no es el resultado de un movimiento político, no es el resultado de cerrar los ojos, ponerse las manos sobre la sien en la cabeza y respirar y luego exhalar. No, está hablando de algo específico. Dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz a la que se refiere el Señor viene de parte de Dios y tiene un origen. Es cuando descansamos en el Señor, cuando estamos descansando en Cristo Jesús, sabiendo que Él tiene el control de todas nuestras circunstancias. Primer recurso, la paz de Dios. Es extraordinario. No lo va a encontrar en ninguna otra parte. Lo va a encontrar en la comunión íntima con Dios, en su relación personal con Cristo. Lo va a encontrar dependiendo qué tan cerca estamos del Señor. Número 2, segundo recurso para enfrentar las crisis: las promesas divinas. Este es un recurso extraordinario. Yo quiero que vayan conmigo a la Biblia, segunda epístola del apóstol Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo número 4. Escúcheme lo que dice y confírmenlo en su Biblia si usted tiene la posibilidad de hacerlo. Dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 y verso 4: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas divinas, dice el apóstol Pedro, que son preciosas y grandísimas. Estas promesas de las que habla la Biblia son nuestras al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Aquí lo confirma: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí viene: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Se está refiriendo a Cristo. Estas promesas divinas, estas promesas preciosas y grandísimas no son el legado de un apóstol, no son el legado de un profeta, no son el legado de una organización, no son el legado de la iglesia, no son el legado de ningún individuo en particular. Estas grandísimas y preciosas promesas son un regalo, pero tienen como condicionante nuestra relación con Cristo. Estas preciosas promesas y grandísimas se adquieren dependiendo nuestro encuentro personal con el Señor. Son nuestras cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No solo perdonó nuestros pecados, no solo transformó nuestra vida, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora necesitamos entender que no están condicionadas a la vida eterna o cuando estemos en la presencia de Dios. Estas preciosas, grandísimas promesas son actuales, son para nosotros y no son discursos motivadores, no son discursos inspiracionales, no es un coco wash, perdóneme que se lo exprese de esa manera, no son predicaciones inspiracionales. Esto es un recurso extraordinario, es palabra que viene de parte de Dios. Esto tiene que ver con su fidelidad, esto tiene que ver con quien Él es y no solo lo que Él puede hacer en favor de nosotros. Son preciosas promesas y grandísimas, son promesas divinas. Ahora, estas promesas se activan por medio de la fe. Hay una recomendación de Cristo en San Juan capítulo 14 versículo número 1 y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El escritor a los Hebreos pone una condicionante para recibir estas preciosas y grandes promesas. En la epístola a los Hebreos capítulo número 11 versículo número 6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Las promesas de Dios tienen una condición: estar en Cristo, creer en Cristo, tenerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y se activan por medio de la fe. Estas preciosas promesas y grandísimas, estas promesas divinas están a nuestro alcance, son para usted y son para mí. Estaba escuchando el testimonio de un pastor que visitaba a una de sus ovejas ancianitas. Estaba en extrema pobreza y en extrema necesidad, pues nadie vivía con ella vivía sola. Y un día visitándole, el pastor le cuestiona: oiga, hermana, ¿y ninguno de sus hijos tiene comunicación con usted? A lo que la anciana responde y dice: sí, hermano pastor, uno de mis hijos que emigró a Estados Unidos me escribe periódicamente, y dentro de las cartas que me envía por correo certificado, envía unos papelitos con unos paisajitos muy bonitos y unos símbolos que no he logrado entender. El pastor con curiosidad le dice: hermana, ¿podría mostrarme uno de esos papelitos con paisajitos y símbolos que usted no entiende? Y le dice: sí, pastor, sin problema, tengo muchos que mi hijo me ha mandado a lo largo de los meses. Sorpresivamente, cuando la hermana ancianita llega, trae un billete de $100 en su mano
Y le dice el pastor: hermana, estos paisajitos y estos papelitos con símbolos que usted no tiene es dinero en efectivo. Lo único que usted tiene que hacer es cambiarlos en nuestra moneda y usted tiene recursos. ¿Cuántos papelitos de estos tiene? Y la anciana sonríe y dice: muchos. Pues es dinero en efectivo para usted. Hay algunas ocasiones que venimos a la Biblia y leemos pasajes bonitos, leemos pasajes que nos describen un paisaje extraordinario, pero no los entendemos. Son promesas preciosas y grandes para usted y para mí, y podemos hacerlas efectivas para nosotros en el momento, pero tiene que creerle a Dios. Es moneda efectiva. La palabra de Dios es moneda efectiva para usted y para mí en medio de esta crisis. Tómese de las promesas de Dios. Número 3, tercer recurso que tenemos para enfrentar la crisis: el poder de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis. No se asusten, no es ninguna profecía de destrucción, ni habla de la gran tribulación ni de la adoración a la bestia. Es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañen al verso 8. Yo leo este versículo una y otra vez y bendice mi corazón y llena mi alma. Y cuando he tenido que enfrentar una circunstancia adversa que condiciona mis recursos, este versículo, más que una plática motivacional, eleva mi fe, fortalece mi corazón y hace que le crea a Dios. Apocalipsis capítulo 1 verso 8, está hablando Cristo y dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y la última parte del versículo me inspira de una manera extraordinaria, me mueve a creerle a Dios, el Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Necesitamos creer a la palabra, necesitamos creer a lo que Él está expresando, el poder de Dios. Quiero decirles, sin que me malinterpreten, y si es en un tono negativo, confrontativo si usted quiere, pero los recursos humanos son limitados. Las naciones que están enfrentando esta pandemia y nosotros mismos en nuestro país, los políticos, los gobernantes, los científicos, están temiendo que la condición nos rebase y que no haya recursos suficientes para contener este problema de salud. Estaba escuchando una nota deprimente hoy por la mañana y la nota pintaba la situación que se describía en España. La nota describía una condicionante, la nota describía una situación que está agobiando al país de España. Llegó una orden por parte de los políticos, llegó una orden por parte de la sociedad médica, por parte del gobierno, y esta noticia es deprimente para la nación. Esta noticia es terrible para las condiciones que gobiernan esta nación. La orden fue que los doctores iban a tener que ser selectivos en razón de que no había suficientes ventiladores que dan respiración a las personas con el problema del coronavirus. Y el condicionante era que a criterio del doctor iba a definir dar vida o dar muerte. Las personas ancianas, las personas no productivas no eran relevantes ya para el sistema de salud y el sistema político. Los doctores tenían que determinar si la edad de las personas era productiva. Había oportunidad de salvarles la vida, habría oportunidad de conectarlos para que tuvieran un respirador. No así para las personas con problemas de enfermedad, las personas que sean una carga para el Estado, para la nación, no eran una prioridad. Los recursos humanos son limitados. Usted y yo lo hemos comprobado más de una ocasión. Nos hemos visto limitados. Los recursos divinos, por otro lado, son ilimitados. Los recursos que vienen de parte de Dios son extraordinarios. Hay un versículo maravilloso en el Evangelio según San Marcos. Yo quiero leérselos en esta noche. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 27. Hay una situación crítica y difícil, un cuestionamiento tremendo con relación a la eternidad, pero el verso 27 es extraordinario, porque Jesús da una respuesta y dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible. Está hablando de nuestras limitaciones, está hablando de nuestras condicionantes, y el Señor nos lo pone en perspectiva.
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Usted y yo tenemos una garantía extraordinaria. No es nuestra capacidad, no son nuestros recursos, no es el sistema político, no es el sistema de salud. No, si Dios lo permite, colapsará, será deficiente. Si las condiciones nos rebasan, estarán limitados, pero tenemos un recurso extraordinario, usted y yo. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no, dice la palabra, dice el Señor, porque para Dios todas las cosas son posibles. Yo quiero invitarte para que confiemos en Dios, no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es sabio, Él es soberano. Nuestro Dios todo lo puede. Hay que confiar en Él, hay que creerle a Él, hay que esperar en su misericordia. Número 4, por último, cuarto recurso que tenemos para enfrentar la crisis. Es un recurso extraordinario, es un recurso que cualquier cristiano en cualquier época y en cualquier circunstancia dará un testimonio fidedigno de él. Se llama la oración. Este es un recurso precioso. Vayan conmigo a la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo número 15. Vamos, busquen su Biblia ahí en casa. Compártala con alguien. Santiago capítulo 5 versículo 15 dice de la siguiente manera. Esto es extraordinario. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire qué recurso tan extraordinario. Pero aquí hay una combinación. No está hablando de cualquier oración. Perdónenme lo que voy a decir, pero no es aquella oración de mejoralito a la que estamos acostumbrados a expresar ante la presencia del Señor. No, no habla de aquella oración informal que a veces practicamos. No habla de aquella oración consciente que declaramos porque ya la hemos aprendido de memoria, repetitiva. No es aquella oración, amados hermanos, que se queda en el techo, que se atora en las telarañas y que se convierte en un riesgo porque puede echar abajo la placa. No, mire, Santiago es específico y habla de la oración de fe. Aquí hay una combinación extraordinaria. Oración más fe produce una oración que trae resultados, y la oración de fe está condicionada. No es aquella oración que practicaba la hermanita que iba todos los días de culto a la iglesia, tomaba a su nietecito de la mano, pero tenía que atravesar una loma que la cansaba. Un día, molesta con la loma y cansada por su condicionante física, le dice a su nieto: hijo, hoy vamos a orar para que Dios quite esa loma que nos cansa y nos impide llegar a tiempo al templo, a la hora del culto. El nietecito, un poquito extrañado, se le queda viendo a la ancianita y pues asiente con la cabeza y le dice que está bien. La ancianita cierra los ojos, toma la mano de su nieto y ora: Señor, te ruego en el nombre de Jesús, decreto y ato a esta loma para que se desarraigue de aquí y se traslade a lo profundo de la mar, para que no me canse más ni me estorbe para llegar al templo. Que abre los ojos la ancianita y mueve a su nieto. Voltea y se le queda viendo y le dice: vamos a seguirle, mi hijo. Yo ya sabía que no se iba a quitar. Ahí estaba la loma enfrente de ella. Esta no es una oración de fe. Esta no es una oración que mueva montañas. Esta no es una oración que tenga resultados. Tiene que haber una fe. Tiene que haber de fe de por medio, una combinación extraordinaria. Y la oración de fe es la condición que nos menciona Santiago. Tenemos que creer que Dios tiene poder. Tenemos que orar creyendo en quién es Dios y lo que Él puede hacer. Pero el principio primario es creer quién es Dios, no solo en lo que puede hacer. Nuestra fe parte del conocimiento personal que tengamos de Dios, de nuestra relación con Él. Tenemos que practicar en estos días oración que provoque resultados, porque hay una garantía. Si alguien se llegara a enfermar del coronavirus,
coronavirus y hay esta clase de fe, hay una garantía. La oración de fe salvará al enfermo, dice la palabra del Señor, y el Señor lo levantará. Es una promesa, pero tiene que haber de por medio esta combinación extraordinaria: oración más fe. Esta produce resultados, esta provoca que la mano de Dios se mueva en favor de nosotros. Esto hace que el poder glorioso de Dios esté a nuestro favor. Oración, nuestro recurso extraordinario en medio de la crisis. Comunión con Dios, cercanía con Dios. Les voy a decir algo sin que les suene negativo: en estos días faltará la despensa. En estos días faltará el dinero en el bolsillo. En estos días te va a escasear el trabajo. En estos días faltarán muchas cosas, pero lo que nunca nos faltará, amada iglesia, será un cuadrito de 15 centímetros cuadrados para doblar nuestra rodilla y conectarnos con el cielo. Nunca nos faltará un espacio para doblar la rodilla. Y esto será extraordinario si va combinada esta oración con fe. Moverá la mano de Dios a nuestro favor. Tenemos un recurso extraordinario: la oración. Pregúntenme a mí, pregunten a cualquier creyente que ha recorrido este camino si la oración tiene resultados, si provee para nuestras necesidades, y le dirán con toda seguridad sí, y le responderán como el salmista contestó: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de sus angustias. Porque hay una garantía: claman los justos y Jehová les oye y les libra de todas sus angustias. Amada iglesia, amados amigos, amados hermanos en la fe, amados consiervos, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está con nosotros. Dios ha puesto a nuestro alcance recursos extraordinarios. Iglesia, hermanos en la fe, recordemos todo lo que hemos aprendido estando en el templo por mucho tiempo atrás. Recuerda las enseñanzas de tu pastor, recuerda lo que aprendiste en las escuelas dominicales, recuerda lo que te recomendaron en las células, recuerda lo que has leído en la palabra del Señor, recuerda aquello que has vivido tiempo atrás y que traiga convicción en tu presente. Dios tiene el control, Él tiene la solución a cualquier situación. Él es el Señor Todopoderoso. El Señor Jesucristo tiene el control. Quiero permitirme recordarles el versículo que leímos al principio. Es una promesa para ti, amada iglesia. Es una promesa para ti, amado amigo que me escuchas. Es una promesa para ti, amada novia del Señor. Es una promesa para ti, siervo de Dios, que estás preocupado por el futuro. No tengas temor. Cristo te dice hoy: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo quiero agradecerte esta oportunidad de compartir tu palabra. Yo quiero pedir que bendigas abundantemente la vida de tu iglesia, de tu amada novia. Yo quiero pedir que bendigas la vida de tus siervos que predican tu palabra, que anuncian la verdad de salvación. Yo quiero pedirte que bendigas a sus familias, que como lo has hecho conmigo y con mi familia, te encargues de sus necesidades, que no haya por qué temer, que no haya por qué afanarse, que no haya, Señor, situaciones condicionantes que nos roben la paz. Tómanos en tus manos, que entendamos que tenemos garantías y recursos extraordinarios a nuestro alcance. Lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Muchas gracias. Amén. Amén. Pues un saludo y un abrazo fraterno a la distancia, amados hermanos. Les invitamos para que estén al pendiente en los anuncios que en un futuro haremos por medio de las redes sociales. Estamos aprendiendo a utilizar la tecnología y yo creo que esto será saludable para nosotros. Amén a Cristo. Lean su Biblia, practiquen la oración comunitaria en familia, hagan altar familiar, junten a su familia y hagan culto y luego compártanos su experiencia. Dios les bendiga. Hasta luego.